Hola, bienvenido a un nuevo tema. Hoy vamos a aprender cómo se clasifican los seres vivos. Primero que nada, piensa lo siguiente. ¿Para qué se clasificarán los seres vivos? ¿Qué importancia tendrá esto para los seres vivos? Segundo, si se clasifican o se organizan, ¿cómo se organizan? ¿Qué categorías o criterios crees tú que se utilizarían para organizarlos? Y tercero, ¿conoces algún criterio o categoría en la actualidad que organice a los seres vivos? Y si sabes algo de ellos, pues cómo se organizan. Tienes 10 minuticos para poder responder estas tres preguntas. Bien, una vez ya hayas respondido esas tres preguntas y las hayas anotado en tu cuaderno, ahora sí vamos a mirar para qué utilizamos la clasificación u organización de los seres vivos. La clasificación, primero, es una denotación netamente humana. 2. Es importante para poder entender el comportamiento de esos seres vivos y cómo podemos utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos la clasificación de los seres como las bacterias, podemos utilizar sus características para poder utilizarlas en la producción de antibióticos o en la producción de ciertos alimentos, conociendo, por ejemplo, de qué están hechas, su forma de organización, cómo sobreviven, cómo se reproducen. Lo mismo pasa con los virus. Si nosotros sabemos qué son los virus y cómo se clasifican, entonces podemos identificarlos, podemos destruirlos si es necesario o podemos inclusive utilizarlos en la fabricación de vacunas. También utilizamos el proceso de clasificación para poder generar estrategias de conservación de los seres vivos y conocer el comportamiento en las redes alimenticias o cadenas tróficas. Eso es muy importante para el ser humano. En realidad, los animales, las plantas y microorganismos no tienen conciencia de que existe una clasificación. Ellos no saben, por ejemplo, un hongo, un champiñón no dice, oh, pertenezco al reino fungi, o una bacteria, oh, pertenezco al reino monera. Ningún organismo es consciente de su clasificación. La clasificación la damos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, son categorías propuestas por nosotros, nada más. ¿Debido a qué? Pues a lo que nosotros nos sirva. Si tú vas a clasificar tus libros en tu casa o vas a clasificar las toallas de tu casa, vas a tomar diferentes características para clasificar. Puedes ordenarlos según el tamaño, según el color, puedes también organizarlos teniendo en cuenta el título o el género literario, entre otras formas. Lo mismo lo hacen en una biblioteca. Organizan los libros de acuerdo a unos géneros o a unas categorías correspondientes a la literatura. De esa misma manera, los seres humanos clasificamos a los seres vivos de acuerdo a algo que para nosotros es importante. Los podemos clasificar de acuerdo a qué criterios. Primero, a la cantidad de células. Segundo, al tipo de células. Tercero, lo podemos clasificar de acuerdo al comportamiento que tienen. Y pueden haber otros criterios mucho más detallados dependiendo de cómo va a irse organizando esos seres vivos, esas categorías. Vamos a ver las principales categorías que nosotros utilizamos en la biología para organizar a los seres vivos. Como te puedes fijar en la siguiente imagen, tenemos una gran diversidad de seres vivos. Ponte a pensar cómo los clasificarías y genera una lista de criterios en donde los agruparías. Para esto tendrás 5 minutos para realizar este ejercicio. Existen diferentes criterios en la biología. Vamos a hablar del primero de ellos y el que agrupa a todos los seres vivos en mayor cantidad. Tenemos entonces al criterio que le denominamos como dominio. Para eso, el dominio
se refiere a la agrupación de seres vivos que en su conjunto, es decir, todos los que agrupamos dentro de este dominio, van a tener el mismo tipo de célula. Y aparte de que tienen ese mismo tipo de célula, pertenecen a una antigüedad común. Vamos a mirar cuáles son esos tres dominios. Entonces, en los seres vivos, ojo, encontramos tres tipos de dominios. Está el dominio arquea, que corresponde a todos los microorganismos. Estamos hablando en este caso de bacterias muy antiguas que viven en lugares extremos, es decir, en lugares donde no habitan casi la mayoría de los seres vivos, por ejemplo, en volcanes, en lugares llenos de azufre, en lugares ácidos, aguas ácidas, lugares también muy calientes o muy fríos como el polo norte y el polo sur. Podemos encontrarlos en diferentes lugares extremos. Este tipo de organismos, denominados como dominio arquea, fueron los primeros seres vivos que habitaron nuestro planeta Tierra. Y sus células están organizadas en su mayoría por un tipo de pared celular muy diferente a las bacterias de hoy en día. Por eso se encuentran agrupadas dentro de este grupo denominado dominio arquea. El segundo dominio corresponde al dominio eubacteria. El dominio eubacteria, como lo dice la palabra, se refiere a todos los organismos de tipo bacteriano, que son a su vez también microscópicos, pero a diferencia de las arqueobacterias, las eubacterias son las verdaderas o las nuevas bacterias. Son las bacterias actuales, recientes, las que evolucionaron de las arqueobacterias. Este es otro grupo, ya que todas las bacterias que se encuentran dentro de este dominio tienen su pared celular compuesta de peptidoglicano y a su vez no poseen nada de organelos, es decir, todos los organismos eubacteria son procariotas. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el primer y segundo periodo, las procariotas son todas las células que carecen de núcleo y de organelos. Entonces, las eubacterias son todas esas células procariotas que son las más recientes. Y por último, tenemos al dominio eucariota. El dominio eucaria corresponde a todos los seres vivos constituidos por células de tipo eucariota. Recordemos que las células de tipo eucariota poseen núcleo y poseen organelos celulares. En este caso, todas las plantas, o la mayoría de las plantas, los animales, estaríamos acá, dentro del dominio eucaria. Y son las más recientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasamos desde lo más antiguo a lo más reciente. Desde los organismos más simples y sencillos a los organismos más complejos que hay. Este es el primer criterio para poder clasificar a los seres vivos en un gran grupo: arquea, eubacteria y eucaria. El segundo criterio para la clasificación de los seres vivos desde la biología, recuerda que son criterios netamente de los seres humanos. El segundo correspondería al reino. La categoría de reino hace referencia a las características de esas células. Ya no es el tipo de célula, sino además estamos hablando de esas características propias de esas células y cómo se organizan esas células. Entonces acá hice un cuadro para que puedas comprenderlo mucho mejor. Recuerda, en esta columna va a ir los dominios y en esta otra va a ir los reinos. Ya entendiste lo que eran los dominios. Ahora vamos a ver cómo es eso de los reinos. Todos los organismos o seres vivos que pertenecen al grupo de las arqueas, es decir, organismos simples, muy antiguos y que viven en ambientes extremos, pertenecen al reino arquea también. Este es súper sencillo. El siguiente, todos los seres vivos que pertenecen al dominio eubacteria, es decir, que son bacterias nuevas
que están hechas sus paredes celulares de peptidoglicano y que a su vez las encontramos, como repito, en la actualidad, pertenecen al reino Monera. Cuando hablamos de reino Monera, estamos hablando exclusivamente de todos los organismos procariotas, es decir, de todas las bacterias carentes de organelos y núcleo del dominio Eubacteria. Y por último, vamos a encontrar, recuerden, dentro del dominio Eukarya, vamos a encontrar los 5 reinos que normalmente se les llaman reinos de la naturaleza, pero eso es falso, porque si tú te das cuenta, hay otros reinos aparte de estos de acá. Entonces, todos los seres vivos eucarya, es decir, que poseen células eucariotas, de acuerdo a ese tipo, cómo se clasifican esas células eucariotas, estamos hablando de los reinos protista. Protista son todos aquellos seres vivos microscópicos, en su mayoría unicelulares, pero también pueden ser multicelulares, por ejemplo, algunas algas multicelulares, y que poseen cloroplastos. ¿Bien? Tenemos el reino vegetal. En el reino vegetal encontramos a todos los seres vivos que poseen clorofila, poseen cloroplastos y poseen un nivel de organización pluricelular. Encontramos el reino fungi. El reino fungi también es una célula eucariota, pero no posee cloroplastos. Su forma de alimentación es heterótrofa como la de los animales. Sin embargo, poseen paredes celulares. Su pared celular es totalmente diferente a la pared que está hecha en la célula vegetal, celular hecha de lignina, mientras que en el reino de los hongos, fungi, su pared celular está hecha de otros componentes diferentes a la lignina. Aparte de la nutrición en los vegetales es autótrofa, es decir, fabrican su alimento, mientras que en los hongos, en el reino fungi, su nutrición es completamente heterótrofa. Por otro lado, encontramos el reino animal. El reino animal se refiere a todos aquellos organismos o seres vivos constituidos por células de tipo eucariota animal, es decir, que no poseen pared celular. Como no poseen pared celular, no se clasifican ni dentro de los hongos, ni dentro de las plantas, y tampoco tienen clorofila, por lo tanto, no se encontraría dentro del reino protista, hace parte de un reino totalmente aparte. Hasta acá entonces encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinos de la naturaleza. 6 reinos de la naturaleza clasificados o agrupados dentro de 1, 2 y 3 dominios. Vamos hasta el momento 2 criterios. El primero que fue el dominio, el segundo que es el reino. Vamos a dejar por ahora la explicación en reinos porque es importante poder comprender estas categorías, que son las categorías macro, que agrupan la mayor cantidad de seres vivos. Sin embargo, existen otras categorías que voy a desglosar a continuación, pero que no voy a explicar detalladamente porque eso implica un mayor conocimiento en este tipo de reinos. Como te dije anteriormente, vamos a ver otros criterios de clasificación de los seres vivos. Recuerda que el macro o el grupo más grande que abarca a la mayor cantidad de seres vivos se le llama el dominio, es el grupo mucho más grande. Ahorita vamos a ver un ejemplo con cosas, ¿vale? Como para que tú entiendas qué es el dominio y qué tanto abarca. Entonces, el dominio, recuerda que dentro del dominio vamos a encontrar otro tipo de agrupaciones que le llamamos reino, que es otro criterio de clasificación u organización de los seres vivos. Estos fueron los que vimos, los 6, arquea, monera, protista, vegetal, fungi y animal. Dentro de esos reinos podemos seguir agrupándolos de acuerdo a características más específicas. El siguiente criterio que hablamos es el filum. Entonces, el filum es un criterio ya teniendo en cuenta características o detalles específicos donde se van a agrupar, ¿vale? A medida que vamos avanzando en criterios, vamos obteniendo entonces grupos más pequeños agrupados de seres vivos, ¿ok? Entonces pasamos de grupos grandes, donde hay más seres vivos agrupados, porque la selección es menor, y aquí vamos seleccionando con mayor detalle esos seres vivos. Entonces, recuerda, filum. Entonces,
En realidad los filum hay un montón. Hay alrededor de 40 filum, imagínate. Por eso no los vamos a trabajar acá, porque imagínate, serían muchísimos que tenemos que aprenderlos. Pero esos van a verlos en el siguiente grado, cuando estén en séptimo o cuando estén en noveno. Estos lo van a ver allí. Entonces recuerden, filum es otro criterio de clasificación muchísimo más específico. En este caso hablamos de 40. Voy a darles unos ejemplos de cuáles son esos filum. Encontramos dentro del reino animal varios filums. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el filum Arthropoda. Entonces, todos los artrópodos son animales pertenecientes al reino animal, claramente, que se diferencian de otros animales debido a que poseen patas articuladas. Eso quiere decir artrópoda, poda de patas y artro de articulaciones. Entonces son muchas patas con muchas articulaciones. Ejemplo de articulación. En mi mano esto es una articulación que permite el movimiento. Aquí hay otras articulaciones. Aquí hay otra articulación. Imagínense entonces un cangrejo o los insectos. Pertenecen al filum Arthropoda, ¿vale? Todos ellos poseen patas articuladas. Encontramos otro tipo de filum que es el filum Mollusca. Allí encontramos entonces todos los moluscos. Características de todos los moluscos, pues que carecen de patas articuladas y poseen un cuerpo plano hacia adentro que se le llama un pie ventral. Esto les permite a ellos pues el movimiento. Otro tipo de molusco serían los pulpos. Bueno, el pulpo es un molusco, claro que sí, porque no posee un esqueleto interno como lo haría, por ejemplo, un mamífero, ¿sí? O tampoco posee un exoesqueleto, bueno, en algunos casos sí secretan conchas, pero no es un esqueleto permanente. Poríferos, otro tipo de filum son los poríferos. Entonces, los poríferos son las esponjas de mar. Porífero se refiere a poros, es un cuerpo con muchos poros. En el caso de estos animales están las esponjas o los poríferos, ¿sí? En el mar, ¿sí? Básicamente las esponjas se caracterizan porque son organismos multicelulares, no tienen órganos especializados y solamente se encargan de filtrar el agua para obtener su alimento. En este caso, únicamente se van a agrupar allí, en este grupo, pues los que cumplan esas características. Si seguimos dividiendo, entonces vamos a encontrar otro grupo, otro criterio de clasificación que se le llama la clase. Entonces, por ejemplo, dentro de los artrópodos encontramos la clase insecta, es decir, solamente aquellos seres vivos que poseen, por ejemplo, 6 patas, que poseen antenas y que poseen 3 partes en el cuerpo: cabeza, tórax y abdomen. Esa es la característica de un insecto. Es decir, que un 100 pies no sería un insecto, pertenece a otra clase, porque un 100 pies tiene más de 6 patas y tiene más de 3 partes en el cuerpo. Él pertenecería a la clase de los miriápodos. Otro tipo de clase dentro del mismo filum Arthropoda encontramos los arácnidos. Entonces, los arácnidos son un tipo de artrópodos, pero no poseen antenas y no poseen 3 partes del cuerpo y tampoco poseen antenas. ¿Esto qué quiere decir? Que no son insectos, pertenecen a otra clase. Aunque son artrópodos porque poseen patas articuladas, no hacen parte de los insectos, pertenecen entonces a la clase de los arácnidos. Y si seguimos agrupando en características más pequeñas y únicas, vamos a encontrar el orden. Son otro tipo de criterios más específicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los artrópodos de clase insecta encontramos el orden de los formícides. Los formícides son todo el grupo o el orden que agrupa únicamente a las hormigas, es decir, las hormigas en conjunto, independientemente de la especie, tienen unas características que las hacen diferente de las mariposas o de las libélulas.
¿sí? Entonces podemos ir agrupando a los seres vivos cada vez más específicamente hasta llegar al último nivel. ¿Cuál es el último nivel de la clasificación de los seres vivos? Lo conocemos como la especie. El último criterio, es decir, el criterio que nos hace únicos a un grupo de individuos, es la especie. Ejemplo, la especie Homo sapiens sapiens hace referencia a los seres humanos única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque poseemos una posición erguida, tenemos una capacidad craneal, poseemos ciertas características también sociales de comportamiento, a pesar de que compartimos, por ejemplo, el mismo tipo de células animales que con los peces, con los arácnidos y demás. Pero estas características últimas que les acabo de explicar nos hacen, por ejemplo, ser únicos como especie. A su vez, la especie solo permite, o bueno, en su gran mayoría, porque hay excepciones, que las especies iguales se reproduzcan y generen individuos fértiles, es decir, un humano se reproduce con otro humano para generar humanos. No puede haber una planta que se reproduzca con un humano y genere mitad planta, mitad humano. Eso no ocurre. Bien. Sin embargo, como les digo, hay excepciones. Por eso este concepto en la biología es a veces un poco complicado, porque no necesariamente ocurre lo mismo que con la física o la química, siempre existe la regla o se sigue la regla. A veces en la vida natural, sobre todo en los seres vivos, se puede saltar la regla. En este caso podemos encontrar casos de caballos y burros, o yeguas y burros, que se cruzan entre sí y pueden generar un organismo fértil. Aunque el caballo y el burro no sean de la misma especie, sí pueden generar hijos, crías. ¿Cuál sería la cría entonces de un burro con una yegua o un caballo con una burra? Por ejemplo, podemos encontrar la mula, ¿sí? Hay otro que no recuerdo el momento, pero sería un ejemplo de que las especies, pues este concepto puede a veces fallarnos, pero podríamos decir en general que las especies solamente se reproducen si son de la misma especie. Bien, para poder entender mucho más fácil lo de la clasificación y los criterios que acabamos de ver, vamos a hacer un ejemplo con los lápices de colores. Entonces, si tuvieras estos lápices, los podríamos agrupar todos dentro del mismo conjunto. Ese conjunto sería el conjunto de los lápices de colores. Lápices de colores. Ese sería como el criterio más grande. A ese criterio grande lo llamaríamos dominio, parecido al dominio, la clasificación que teníamos con los seres vivos. Otro criterio que podemos abarcar dentro del dominio, entonces podríamos clasificarlos dentro de, por ejemplo, los colores verdes, amarillos, rojos o azules. Entonces los vamos a clasificar. Dentro del dominio encontramos los colores primarios. Entonces están colores primarios y encontramos los otros tipos de colores. Esos serían como los reinos a los que hacen parte de los dominios. Si queremos seguirlos agrupando, entonces vamos a decir que dentro de los colores primarios encontramos 3 clasificaciones: el amarillo, el azul y el rojo, a lo que correspondería al filum. En los otros encontraríamos las otras tonalidades de colores. Y esas tonalidades entonces serían otros tipos de filum. A su vez, esos filum que encontramos se pueden seguir clasificando. Entonces podemos tomar los lápices de acuerdo a la tonalidad, si es más clara o es más oscura. Encontramos dentro de los diferentes colores primarios diferentes tonalidades de amarillo, diferentes tonalidades de rojo, diferentes tonalidades de azules. Esas tonalidades entonces las podríamos
agrupar dentro del criterio de clase. Y así sucesivamente podríamos entonces hacer una analogía con el proceso de clasificación de los seres vivos, como para que tú tengas en cuenta cómo es que se realiza ese proceso. Espero hayas aprendido mucho en esta clase y puedas resolver los siguientes temas y ejercicios en la siguiente clase. Que tengas un feliz día. Chao, chao.